Qué gusto saludarles, señoras y señores, este día lunes, ya 9 de diciembre del año 2019. Los principales rotativos del país mencionan que el señor presidente de la República, ¿hasta dónde ha cubierto sus planes y programas? ¿Hasta dónde octubre ha cambiado a Lenín Moreno? ¿Hasta dónde octubre ha cambiado a Lenín Moreno? Lenín Moreno, en este enfoque de José Hernández, a quien saludamos cordialmente de los Cuatro Pelagatos. Lenín Moreno, señoras y señores, también cambió en octubre. Un ejemplo, el país lo ha visto reunirse con líderes sociales y asumir directamente la conducción de estas negociaciones o mesas de diálogos, que era una labor obvia, de la que sin embargo no se había encargado. Ese cambio, por modesto que parezca, incide en el rumbo que toman las cosas y retrata las consecuencias del sistema presidencialista, en el cual resulta esencial el dinamismo del Ejecutivo o su falta de iniciativa. Entenderlo debería llevar al presidente y a sus colaboradores a aquilatar con mayor premura y sentido su actitud en este periodo post-caos y violencia de octubre. Para entender cómo se mueve el morenismo, dice José Hernández, hay que partir de su estrategia política de fondo, que se centra en una decisión inamovible: cerrar el ciclo de Rafael Correa. Él es, a no dudarlo, su punto de atención más álgido. Lo era antes de octubre. Lo es ahora con pruebas inequívocas después de octubre. Moreno sabe que Correa quiere sacarlo de la presidencia. Óigaseme bien. Si puede, perseguirlo. Si puede, perseguirlo. Sacarlo y perseguirlo. Ese partido está pactado entre ellos. Moreno y sus colaboradores saben que las guerras se ganan una a la vez, no peleando en varios frentes al mismo tiempo. Por eso se han esforzado en que el correísmo no haga causa común con otras fuerzas sociales o políticas. Esto se nota en tres decisiones que son públicas y elocuentes: emprender acciones sociales con brigadas que recorren las provincias más pobres del país, evitar victimizar a los líderes indígenas y usar la agenda legislativa para tender puentes con otras fuerzas políticas, y apurar algunos cambios que recojan las preocupaciones ciudadanas que se potenciaron en el mes de octubre. ¿Qué más? No hay duda entonces de que octubre cambió también al presidente y a su gobierno. ¿De qué manera, José Hernández? Buenos días, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gonzalo, buenos días a sus oyentes también y gracias por esta llamada. Bueno, me parece que en parte lo que usted leyó ya muestra que en efecto hay un cambio desde octubre en la presidencia de la República. Hay conciencia de que en efecto hay agendas atrasadas, hay conciencia de que deben generar algún tipo de cambios y de cambios concertados mediante leyes en la Asamblea Nacional. Y también, y por supuesto, hay conciencia de que les queda un año y me parece que ahí el tema
Gonzalo, es saber si en efecto el presidente de la República y el gobierno van a decir al país o no si piensan correr también en el 2021. Creo que hay conciencia de que ese escenario se agotó, se acabó, y que lo lógico, lo evidente es que el presidente y nadie del gobierno, de los que están en funciones en este momento, piensen en una candidatura porque no sería dable que la acción del gobierno sea confundida, y eso sería muy mal visto con algún tipo de campaña. Pero, Gonzalo, al margen de esa conciencia, me parece que el gobierno todavía no logra generar certezas hacia afuera. Me parece que el país que vivió el mes de octubre, y sobre todo la región centro y particularmente Pichincha y Quito, no saben exactamente cuáles son, a qué atenerse en este momento con el gobierno nacional, cuáles son los cambios que pueden esperar, y me parece que ese es el esfuerzo que el presidente debería hacer con su gobierno. Desde que llegó a la presidencia, Gonzalo, el presidente no ha sido claro para marcar un rumbo, no le ha dicho al país específicamente sobre qué movilizarse. Hay gente que después de octubre está pensando ayudar al gobierno nacional, ayudarlo, no al gobierno, al país. Y por supuesto, este es el gobierno que está ahí de turno. Y hay gente, empresarios, hay otros sectores que están pensando en decir, ok, registramos el mensaje del mes de octubre, registramos que ahí hay deberes atrasados, ¿cómo ayudamos? Y no me parece que en este momento el gobierno haya creado ni los canales ni los objetivos que sean específicos, que sean absolutamente visibles para el país, para saber cuáles podrían ser en este año que le queda, año político, estoy hablando, porque claro, le queda más de un año, pero en realidad es un año lo que tiene el gobierno por delante para saber efectivamente cuáles podrían ser los objetivos, en dónde podría haber acuerdos. Y me parece que eso pasa, Gonzalo, por el hecho de que el gobierno diga en forma perentoria que el presidente de la República y ninguno de sus colaboradores más cercanos van a correr en el 2021. Y eso me parece que partiendo de allí, me parece que podría generarse unos acuerdos mínimos que ya no están amparados en la necesidad política, digamos, que siempre ha tenido el país, sino que están amparados en el en el post octubre, en este dolor que significó para el país vivir ese mes de octubre, con el temor que hubo, con con todos los peligros que encerró el mes de octubre, con la violencia, con el caos. Me parece que si el gobierno no responde al tema de que efectivamente el país requiere acuerdos, por lo menos, Gonzalo, debería recoger el mensaje de octubre, anclar allí su visión y sus acciones, y decirle al país cuáles podrían ser los acuerdos mínimos, los objetivos mínimos que persigue el gobierno, tanto en la administración, tanto en su gestión, como en la legislatura, y también, por supuesto, en la comunicación y en la acción del gobierno. Me parece que con eso el país tendría ya algunas certezas que se antojan, me parecen necesarias en este momento en el país, Gonzalo. ¿En qué circunstancias y escenarios el presidente marcará el rumbo por el cual él cree debe transitar el país en este año que le resta como mandato constitucional? Anunciará los objetivos y, sobre todo, dice usted, comunicará esas decisiones a todos los compatriotas. ¿Qué otra cosa se puede esperar de nuestro país este instante? Le preguntaba. Sí, Gonzalo, me parece que lo que usted dijo ahí de lo que está en el texto que se hizo, me parece que son preguntas. Es decir, el presidente marcará ese rumbo
dirá esos objetivos, anunciará esos objetivos al país. Me parece que esta política digamos, de grandes cúpulas que hizo el gobierno en acuerdos que hizo con los socialcristianos, o el acuerdo legislativo con Creo, etcétera, me parece que eso, Gonzalo, tiene un límite. Yo creo que el límite ya se tocó. En este momento el gobierno ya debería olvidarse de ese tipo de acuerdos, en términos, los necesita para operar, pero no es que los deba hacer en la trastienda. Me parece que en este momento lo que el gobierno necesita anunciar es cosas mínimas, Gonzalo, y mínimas significa que, por ejemplo, la semana pasada estuvieron acá en Ecuador algunos representantes de los inversionistas de Estados Unidos y estaban absolutamente sorprendidos, Gonzalo, es la palabra, de la poca conciencia que hay en el país sobre el tema económico y sobre la gravedad de lo que representa la deuda externa, lo que es pago de intereses y, por supuesto, pago de capital, lo que es la dificultad o la forma como los mercados están viendo al Ecuador desde afuera, y la dificultad que el gobierno va a tener para situar, si es que ese fuese el objetivo, nuevos bonos, nuevos papeles afuera. Eso significa, Gonzalo, y lo estuvimos viendo, que el ministro ya puso 2.000 millones más en deuda interna, y eso significa que el país está tocando unos límites y no hay la conciencia necesaria en la población, en la nación, para aquilatar, digamos, en qué momento, en qué forma está la economía y en qué peligros acecha la economía, y por el tema... ¿Cuáles son las incertidumbres que están encendidas al interior del país? Bueno, Gonzalo, Especialmente en los sectores financieros y empresariales. Esa es una, Gonzalo, pero yo creo que la mayor incertidumbre que hay en el país, por supuesto, es la de la gente. Es la de la gente, es la de la crisis que no pareciera que está ahí, pero que la gente está viviendo, y es la crisis del empleo, es la crisis de la incertidumbre, es la crisis, Gonzalo, de las familias en este momento, y me parece que esa es la mayor incertidumbre, es esa. Si no se cierran algunas brechas internas en cuanto a la forma como se plantean los debates, en la forma como ciertos intereses electorales están primando sobre las necesidades del país, me parece que esa es la tarea del gobierno en este momento, y para eso requiere que los actores económicos y los actores políticos vean un total desprendimiento de este gobierno, y ese desprendimiento pasa porque el gobierno diga que no van a ser candidatos a las próximas elecciones, con los costos que eso trae, Gonzalo, porque hay pánico en el gobierno, evidentemente, de que si se dice eso, evidentemente mucha gente o incluso los propios asambleístas pudieran dispersar a los asambleístas del grupo morenista. Pero el gobierno, ese es un peligro, pero hay una forma de cortocircuitar ese peligro, y es generando, Gonzalo, quitándole parte de ese peso al gobierno y trasladándolo a la nación. Es decir, es un gobierno que podría perfectamente, mostrando las dificultades que hay en este momento, mostrando las urgencias que hay, ese gobierno podría generar un tipo de acuerdos mínimos para que los actores políticos y los actores sociales rodeen a esos puntos, no tanto al gobierno, a esos acuerdos mínimos que pasan, Gonzalo, ya lo dijo usted, uno, por el tema económico, financiero, pero digamos, pasa sobre todo por la angustia que hay en el país de los actores sociales sobre el tema del empleo, sobre el tema de la pobreza, el descubrimiento que ha hecho el país sobre el retraso que hay en las zonas rurales y en las zonas indígenas. Me parece que eso es fundamental, porque ya lo vimos, ahí al margen de lo que haya hecho Vargas e Isa,
al margen de eso, de los dirigentes indígenas, hay una pobreza en el campo, Gonzalo. Eso no se puede borrar, eso es una deuda atrasada. Hay una angustia de los jóvenes indígenas y de los jóvenes del campo de que no logran conectarse con la sociedad, no logran conectarse con carreras que les puedan dar una viabilidad y un futuro. Entonces, hay agendas atrasadas que son... Agendas atrasadas, bien lo dice claras, usted. Claras, y que el presidente podría plantear eso como una urgencia nacional para que haya un mínimo de acuerdo sobre eso, y eso reemplazaría y daría, pero con creces, me parece que reemplazaría los temores que tiene en este momento el gobierno, de que si llegase a decir que el presidente no es candidato, o alguno o el señor Sonel-Hosner o alguien de ellos no puede ser candidato, entonces habría dispersión y el gobierno se quedaría absolutamente solo. Me parece que es un cálculo o es un análisis equivocado, Gonzalo, porque la situación del país es tan urgente, es de tal urgencia y de tal profundidad los problemas que hay, que parece que no leer eso es un poco un ejercicio ciego, y sí. Creo que si hay si el presidente planteara cosas específicas sobre cómo ve él lo que hay que hacer en este año, hay agenda, hay temas, y me parece que hay una conciencia mínima en el país que quedó desde octubre de que esas cosas hay que hacerlas, Gonzalo. Me parece que sí hay una conciencia clara de que hay aquí en el país, quedó muy mal el país después de octubre, y al mismo tiempo octubre reveló cosas que quizás el país y todos nosotros ignorábamos o queríamos no verlas. Y me parece que esas cosas que quedaron desde octubre, las agendas de los jóvenes indígenas, del campo, de la ciudad también, en cuanto a las dificultades de mucha gente, los estragos que está causando la crisis, y el hecho mismo de que haya un país absolutamente preocupado, digamos, un país que tiene problemas con la economía, con la deuda. Me parece, Gonzalo, que hay temas suficientes para que el país pueda de alguna forma movilizarse alrededor de esos temas, movilizarse alrededor de un año, no es mucho, y después viene la agenda electoral. Eso ya corre por otra cuenta, y me parece que si el gobierno toma conciencia de que su deber es cubrir el tema de la transición y del año que le queda, me parece, Gonzalo, que hay agenda, hay temas para que el país se reúna y que el presidente lidere esa movilización. Nos acompaña también el político Andrés Páez, este momento en la radio cadena Democracia. Se antoja poco menos que evidente para un gobierno que debía ser de transición y además ser percibido como tal. Pero el morenismo no ha sabido manejar ese hecho. Y hasta antes de octubre barajaba la idea, dice José Hernández, de empujar al presidente a correr en esa línea. Su dilema sigue siendo cómo evitar esa tentación y mantener la iniciativa política. En realidad, su deber es evitar esa tentación como corolario para mantener alguna iniciativa política. En otras circunstancias, un gobierno como el de Moreno soluciona un impasse como este separando su acción y la del partido del presidente, se pregunta José Hernández. Este gobierno tiene que solucionar su dilema confesando que no tiene pretensiones políticas y demostrando que no aspira a sucederse en el cargo. ¿Qué le parece a usted esta parte de un asunto que venía siendo comentado en el mundo de las posibilidades? Desde octubre se siente, no obstante, y ese es el meollo de la reflexión de Hernández, desde octubre se siente que la opinión pública pesa en las decisiones públicas. Es un efecto
Es un efecto que por el dramatismo de los hechos que lo produjeron tardará en diluirse. Esto explica el ambiente que hubo alrededor de la reforma electoral y que hay con la ley económica urgente que va a ser votada muy probablemente esta tarde. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Coincido con la apreciación del señor licenciado Hernández, a quien también saludo. Pienso que, primero, el gobierno carece de partido. Lo que fue Alianza País, una enorme maquinaria electoral, ya no está en escena. Hay unos legisladores que dicen ser de Alianza País, pero es evidente que la estructura electoral como tal se ha diluido. Por otro lado, hay un elemento que gravita en las decisiones del Ejecutivo, que es el correísmo, la lista 5, la presencia de Correa, las presiones de Correa para saciar sus bajos instintos y sacarle del poder a Lenín Moreno a como dé lugar. Si él mismo ha confesado, yo lo puse, yo pensé que era el pueblo el que ponía a los presidentes, pero él confiesa el fraude del 2017 y dice, yo lo puse y ahora yo tengo que sacarlo. Pero además que lo dice abiertamente, incluso se queja de que los indígenas hayan llegado a un acuerdo con el gobierno para solucionar la crisis de octubre, cuando él sostiene que debieron mantenerse en protesta. En protesta. Entonces, hay ese otro elemento también allí. Hay un tercer elemento, que son estas mayorías móviles que existen en el Parlamento y que le dan los votos para resolver ciertos aspectos legislativos ocasionalmente, cuando el gobierno así necesita. Y claro, las perspectivas electorales del gobierno se diluyen también porque el país asiste a una crisis económica sin precedentes en el Ecuador. Gonzalo, el problema no son los subsidios, el problema es la pobreza. Esa es la verdad. El problema no son los subsidios. El gobierno creo que ahí se equivoca en mantener el discurso de los subsidios. El problema es la pobreza. En el Ecuador existen 6 de cada 10 ecuatorianos sin empleo. Esa es la verdad. Pobreza producto del desempleo. Pobreza que es, una de las manifestaciones de la pobreza es el desempleo, otra es la inseguridad, otra es el alto costo de la vida. Gonzalo, la recesión que se siente. Mire los restaurantes. La gente comenta, los restaurantes vacíos. Cuando antes los restaurantes estaban con todas las mesas llenas. La gente, la capacidad de compra de la gente se ha reducido considerablemente. La gente ahora está ahorrando por donde puede para poder satisfacer sus necesidades más apremiantes, las primarias, y luego ver si es que de pronto le queda alguito para la Navidad. Esa es la verdad. El país está sometido a una recesión económica. Los comerciantes no venden, la gente no compra. Resulta de que se inventan todo tipo de ofertas los comerciantes, pero la gente no tiene dinero para comprar. ¿Así está el panorama para el periodista Hernández? Sí, pues, Gonzalo, me parece que eso es lo que acaba de decir Andrés, a quien saludo igualmente, es un hecho. Me parece que es, no sé si el problema del gobierno, como él lo plantea, sea que no tenga partido. El planteamiento que hicimos en los Pelagatos es que no importa si tiene partido, no importa si tiene condiciones para reproducir o para volver al cargo el presidente, para de nuevo correr en el 21. La situación política del país y económica están planteando que el presidente de la República diga que él no va a correr y que se eche al hombro este año tareas y que llame al país por ciertos objetivos mínimos. Andrés ha planteado algunos, ya los habíamos también evocado anteriormente, Gonzalo, con usted, el tema de la pobreza, el tema de la pobreza rural, el tema de la juventud, Gonzalo, que en muchos casos más pobre, la juventud más pobre, no tiene no tiene claridad, no tiene certezas, no tiene futuro, así se ve, sin futuro. Y eso genera desesperación, genera frustración y por supuesto esos son ingredientes peligrosos en cualquier sociedad, Gonzalo,
porque los jóvenes que no tienen alicientes, que no ven futuro, pues de alguna forma se viran. Y eso me parece que está ahí ese tema. Entonces, al margen de si el presidente tuviese o no posibilidades de volverse a reelegir, creo que el deber que le impone en este momento el cargo es renunciar a eso, decirlo y absolutamente generar algunos tipos de consensos mínimos. Me parece, Gonzalo, que el país está dispuesto a esos consensos y me parece que castigaría en forma electoral a aquellos actores que en este momento se negaran a cosas mínimas. Por eso el gobierno tiene que salir de la ley electoral, porque nadie haría el favor de trabajar para el gobierno. Sí. Lo que se requiere es que los actores, que los ciudadanos todos pongamos esfuerzo para el país, no para este gobierno, para el país. Y me parece que la situación que quedó de octubre no solo que reclama esa visión, sino que impone esos acuerdos mínimos que son realmente, Gonzalo, el presidente el gobierno debería decir qué piensa hacer en los temas sociales, qué piensa hacer en los temas del empleo, qué piensa hacer en los temas sobre la pobreza, qué piensa hacer en el tema de la deuda. Decirlo, invitar a traducir eso en temas de reformas en la Asamblea, que sí hay algunas leyes que están ahí. ¿Y tendría eso que concertarlo con otros políticos? Por supuesto, Gonzalo, eso es lo que es la democracia. La democracia es charlar, la democracia es concertar, la democracia es pensar en el interés general. Para el tema electoral hay tiempo, Gonzalo, hay tiempo y que se ocupen de eso los actores que quieren ir a Carondelet o que quieren tener mayoría o que quieren ir a la Asamblea. Pero ese no es el deber del gobierno. El gobierno está en el gobierno, ya está en el poder. Por ende, lo que tendría que hacer el presidente y el gobierno es absolutamente trabajar en pos de ese acuerdo mínimo, de esos objetivos mínimos, de esas leyes mínimas, de esas acciones mínimas, pero importantes para darle respuesta al país pobre, a los jóvenes rurales y urbanos que están inquietos. Y el mismo presidente Moreno, perdone por la interrupción, José, el mismo presidente Moreno tendría que ser un asociado con una agenda legislativa mínima para alcanzar estos objetivos. ¿Qué le parece a usted la pregunta que le formulaba yo a José Hernández? Yo suscribo las palabras del licenciado Hernández, pero añado algo más. Algo que ha pasado desapercibido del mes de octubre. Muchos actores políticos estuvimos alineados no en defensa de Lenín Moreno, ni del gobierno, en defensa de la patria, frente a un ataque perverso, miserable, de fuerzas terroristas infiltradas por dinero sucio que actuaron en el Ecuador. Es decir, el planteamiento del licenciado Hernández es totalmente válido. Yo doy un pasito más allá. Los actores políticos tenemos que insistir en que primero está el país, primero está la patria. Y aquí no es un tema de alinearse a favor o en contra del gobierno, es estar junto a los grandes intereses de la patria. Por eso yo creo que los actores políticos exigimos del gobierno certezas respecto, por ejemplo, de la presencia de 6 o 7 personas de la Embajada de México, que auguran tener un salvoconducto para fraguar su impunidad. Y ese es un asunto, vea Gonzalo, han pasado 2 meses y resulta que ya nadie habla de la Embajada de México. Yo vuelvo a ponerlo en colación. Eso se necesita una certeza, que el gobierno diga, no va a haber salvoconducto para estos maleantes que están en la Embajada de México. Necesitamos certeza sobre el tema de la sanción por parte de la justicia a quienes están inmiscuidos en los actos de terrorismo. Vemos con mucho estupor que ya lo de la Contraloría ya no es terrorismo, es atentado contra los bienes públicos.
y que poco a poco se comienza a desarmar, ya les comienzan a dar las prebendas y por aquí y por acá, y comienza ese jueguito que hace que la ciudadanía comience a El dudar. presidente Moreno debe decir es que el miedo es libre. Bueno, eso debe decir, pero aparte de que él no puede tener una aspiración electoral, si quiere sostener al país hasta el proceso electoral siguiente, la sociedad exige también otro tipo de certezas. ¿Qué van a hacer con la deuda china? Son 6.700 millones, la van a renegociar. Por fin van a liberar el secretismo de la deuda china, el secretismo de esos contratos, una lucha cívica que ha llevado adelante Fernando Villavicencio durante tantos años, diciendo, a ver, que no sean secretos esos contratos. La gente necesita certezas. No es solamente el hecho de que los actores políticos... Y la política requiere madurez, José. Por supuesto, Gonzalo, me parece que es el momento. O sea, habría en este momento hay una cierta fórmula que el país está evocando sin haberlo verbalizado de esa forma. Pero se entiende que es así. Hay urgencias, Gonzalo, y hay un requerimiento de madurez. Hay un salto que tiene que dar la clase política. Ese salto, no solo la clase política, la academia, los empresarios, los periodistas, es decir, hay un salto que queda pendiente después de octubre. Si octubre no sirvió al país para mostrar, más allá de los atentados del señor Isa y del señor Vargas, más allá de eso, si octubre no sirve para mostrar al país lo que hay detrás, es decir, pobreza, es decir, jóvenes inquietos y absolutamente que están careciendo de un futuro, un país sin certezas, Gonzalo, un país un poco a la deriva, un país que requiere que nos ocupemos de las cosas fundamentales. Las cosas fundamentales ya están más que diagnosticadas. La pobreza, Gonzalo, la pobreza, la falta de empleo, las certezas que tiene que dar el país todo, no solo el gobierno, en temas sobre, por ejemplo, la seguridad jurídica, en temas, por ejemplo, sobre la conciencia que tenemos que tener todos sobre cómo está el país en temas económicos y el peso de la deuda. Eso, Gonzalo, da la impresión que nos lavamos las manos con eso y pensamos que esas cuentas que se están incrementando no hay que pagarlas. Y eso es falso, lo estamos viendo, hay que pagar las cuentas, Gonzalo, las facturas se pagan. Entonces me parece que si no hay este salto mínimo para mirar esa realidad que quedó después de octubre, no es que no existía, es que octubre las puso sobre el escenario en forma dramática. Si no hay conciencia sobre eso y si no hay una respuesta política que implica una enorme madurez, Gonzalo, habrá otros octubres y no sabemos cuándo el país entenderá y cuándo comprenderá lo que está ahí desde hace tiempo sin procesar, sin que se le den las respuestas debidas. Usted dice, pero con el morenismo nada se sabe. Acostumbrarse a sobrevivir, lo dejó sin alas, José. Sí, Gonzalo, porque el morenismo da la impresión, Gonzalo, y lo digo con todo respeto, pero hemos sido muy críticos con el presidente sobre esta actitud que da la impresión que tienen todo el tiempo por delante, da la impresión de que no había cómo procesar y entonces los problemas del país y que se fueron, por ejemplo, el señor Sonel Hosner perdió un año haciendo no sé cuántos diálogos con no sé cuántas gentes para no sé qué, porque todo el país sabe, Gonzalo, cuáles son los problemas fundamentales. Entonces, no sabíamos para qué tenía que hacer tantos diálogos para llegar a un diagnóstico. El diagnóstico está hecho desde hace tiempo, el diagnóstico el país lo conoce, lo que falta es, Gonzalo, voluntad política, madurez política para que los políticos del país se sienten, elaboren un plan mínimo del país, una agenda mínima, Gonzalo, que le corresponde al país
y que los beneficia a todos, porque yo no veo... ¿Usted podría que combate adelantar la un pobreza. poco de elementos de la agenda que le conviene al presidente Moreno dejarla establecida? Sí, pero primero quisiera señalar cuál es el deber de los actores políticos. También, porque a veces nos centramos solamente en el gobierno y olvidamos del rol de los actores políticos. Y aquí yo quiero decir algo que lo dije en octubre en varias radios y lo vuelvo a repetir. Tenemos que pensar en el país primero. No es un tema de la oposición, no es un tema de hacerle el juego al gobierno, no es un tema de que chutas y que si es que hacemos esto va a salir bien librado Lenín Moreno. Ese no es el problema. Y habla quien es afectado directo del fraude, ¿no? Y yo digo, este es un momento en donde si el gobierno realmente pone por delante una agenda para poder llevar adelante al país a que esté en una mejor situación por sobre la situación electoral, porque hay quienes piensan que mientras más grave sea la situación del país, mejor nos va a ir en las elecciones, lo cual es una estupidez. No podemos pensar así. Hay que pensar en que si el gobierno tiene una agenda, por ejemplo, una posición frente a las posturas de los dirigentes de la CONAIE, que no vemos en perspectiva siquiera. A ver, clara y categóricamente para que quede desnudada esa posición ante el país entero y que sepamos también exactamente cuál es la postura de esos dirigentes. Es decir, que haya una agenda del gobierno y que los actores políticos estemos decididos de forma patriótica y cívica a apoyar esa agenda del gobierno, que no significa hacerse morenistas, ni tener cuotas burocráticas, ni tener tratos, ni tener pactos, ni prebendas de ningún tipo. De lo que se trata es que si el país está mejor, todos vamos a estar mejor, y que un país que está mejor le pone un desafío a los actores políticos a ver qué es lo que plantean frente a ese país que está mejorando. Pero si es que no existe una agenda clara y categórica por parte del gobierno, los actores políticos también tenemos otra obligación, que es la de comenzar a empujar para que el gobierno tenga posturas sobre temas como, por ejemplo, la inseguridad. Mire, la asamblea no existe. La asamblea no existe. O sea, en octubre desaparecieron. Pero es una asamblea que anda en el orden del día, celebración del Día del Tamarindo. O sea, vea, la asamblea lo que tiene es que sentarse 2 semanas, de lunes a domingo en sesión permanente, y cambiar algunas normas de esa barbaridad que se llama Código Integral Penal, que es un decálogo de defensa de la delincuencia, a título de un supuesto garantismo que no es sino una de las tesis del Foro de Sao Paulo. Eso es lo que tiene que hacer. Y nosotros como actores políticos decir, contribuyamos. No es un asunto de ayudarle al gobierno, es un asunto de estar con el país. Pero si estar con el país es echarle una mano al gobierno, pues eso es lo que hay que hacer. Y no hay que tener miedo de hacerlo, porque la gente no es tonta. Finalmente la gente va a valorar lo que se hace. La gente va a valorar quiénes son los actores políticos que están por el país y quiénes están por otro tipo de intereses. ¿A quiénes premiará la gente? Esta coyuntura va a ser esclarecedora de tal cometido. ¿José Hernández? Gonzalo, me parece que el país en este momento, supongo yo, que va a premiar a la gente que da respuestas, y que da respuestas pragmáticas, no retóricas, que no hace populismo, ni penal, ni económico, ni político. Yo creo que... ¿Cómo identifica usted a ese género de dirigentes? Gonzalo, la semana pasada la Asamblea hizo algo interesante votando la reforma electoral, y me parece que esa reforma que trae cosas nuevas es una muestra de que la Asamblea Nacional también puede tener sobresaltos, puede dar este brinco hacia adelante. Me parece, hoy veremos qué ocurre si votan hoy el tema de la ley urgente económica que mandó el gobierno por segunda vez. Me parece que en eso tenemos, Gonzalo, una situación interesante. Ahí, porque Gonzalo, me parece que es interesante porque hay una actitud
en el país que se ve, Gonzalo. Hay una actitud hacia dar paso hacia cosas, hacia reformas que sean de sentido común, que sean sensatas, que son necesarias, que están a la vista. Entonces, a ver, pero Verbigracia, ya que están a la vista, empleo. Gonzalo, vea, el tema electoral necesitaba reformas que tenían que ir, por ejemplo, hacia la transparencia del financiamiento de partidos. No se obtuvo todo, pero es un hecho importante. El tema de la participación de la mujer, me parece que si no hay la cultura, bueno, la ley ayuda, si no hay la cultura política para entender cuál es el papel decisivo de las mujeres en la sociedad y que son el 50% del país, pues o sea, que la ley le ponga presión a eso no está mal, es decir, no es lo ideal, pero si no hay la cultura, veamos cómo llegamos al mismo resultado. Entonces, me parece que ahorita, Gonzalo, hay temas de la pobreza, hay un tema de atención al campo, pero específica del empleo. Bueno, si los empresarios quieren ayudar, ¿no? Me parece que el momento es que el gobierno los llame y que haya unas mesas, ahí sí, esto requiere como una suerte de CUSIN, Gonzalo, no sé si se acuerda de las reuniones de CUSIN. Sí. Bueno, esto requeriría como una reunión de CUSIN, es decir, allí irían los actores, ¿no? Sociales, los indígenas, etcétera, que se hagan una gran misa de este tipo en CUSIN, Gonzalo, una reunión ampliada, donde se encierren 2, 3 días, los que sean necesarios, y que salgan con algo. Es decir, habría, los políticos podrán decir que esto es utópico. Esto se hizo para la paz con el Perú, y se lograron cambios formidables en una reunión como la de CUSIN. Entonces, me parece que los mecanismos pueden ser variados, pero lo que sí tiene que haber es la voluntad, Gonzalo. ¿Qué se puede hacer en este año de este gobierno? ¿Qué se puede hacer? Que dé pautas para el futuro, por supuesto. Pero ¿qué se puede hacer por el tema del empleo? Con los empresarios. ¿Qué se puede? No se puede hacer nada. ¿O se puede hacer algo? Si se puede hacer algo, entonces habría que poner 2, 3 cosas. No más, Gonzalo, de lo que se puede hacer por el empleo. Se puede hacer, Gonzalo, un tema específico por los jóvenes. Yo insisto en ese tema. Tema de jóvenes y tema de mujeres en el país son agendas urgentes y graves que hay que atacar. Y me parece que ahí hay cosas que se pueden hacer, Gonzalo, que se puedan hacer un plan. El tema de la deuda, Gonzalo, el tema de la deuda requiere un tema político, es decir, dar pasos hacia el hecho de que se entienda cuál es el peso real que impone esa deuda, y entonces impone unas medidas, renegociarla, impone medidas, Gonzalo, de sentarse con la China, de esclarecer qué está pasando con la China y con los otros acreedores. Y yo creo que, Gonzalo, ese es un tema en el cual se pueden dar certezas y se pueden lograr cosas positivas para el país. Entonces, me parece, Gonzalo, que las agendas están ahí, no son tan variadas, no son tan difíciles, requieren voluntad, requieren madurez, y me parece que el momento es que el país lo está requiriendo. Hay urgencia y requiere madurez para que ese tratamiento se haga, Gonzalo. ¿A usted qué le parece, Andrés Páez? Totalmente, recordando también que de CUSIN salieron muchos acuerdos para la formulación de la Constitución del año 97. 97. Fue un importante escenario. Sin embargo, creo también que el país como tal exige posturas concretas. Vea, los indígenas, por ejemplo, reclaman porque les cerraron las escuelas comunitarias. Se va al Ministerio de Educación, no se reabren las escuelas comunitarias. ¿Por qué no lo hacen? Eso es parte de lo que la gente está esperando, porque soluciona sus problemas inmediatos. Es decir, si es que el Banco de Fomento sigue sin dar créditos a la gente más pobre, si es que la economía sigue anquilosada, si es que la gente sigue sin poder comprar, nos podemos reunir un montón de veces en CUSIN o en Chorraví, en donde sea, que mientras los problemas de la gente no se resuelvan, aunque sea en una parte,
la situación en los tejidos sociales va a seguir siendo la misma. Incómoda. La gente aspira, Desesperante. la gente aspira a cosas básicas. Por ejemplo, que esta ola delincuencial sea atenuada de alguna manera. La gente aspira a que los servicios de inteligencia no nos pongan nuevamente en una situación tan grave como la de octubre, en donde fuimos acosados, violentados, destruida la ciudad por bandas Y criminales están organizadas. preparándose para otra. Seguramente que sí, eso es lo que todos sostienen. Los indígenas aspiran... ¿Usted olfatea algo de eso? Sí, pero por supuesto, pero además lo dicen, pues, lo dicen, la brisa En bolivariana. en nuestra provincia hay síntomas. Entiendo que no solo en nuestra provincia, en otras provincias también existen estos grupos que se llaman comités de defensa de la revolución, que evidentemente son incluso portadores de armas. La gente espera entonces resultados concretos respecto de temas que son básicos. La gente, por ejemplo, Gonzalo, aspira a que ya no les vendan a sus hijos droga en la puerta de los colegios. Esto es una cosa que el gobierno la puede resolver cuando se ha confundido dosis de consumo mínimo con libre comercialización de las drogas. Si el gobierno hace esa diferencia y puede dar ese salto, créame que la gente, que es la de los estratos populares, va a sentir un alivio porque dicen, por lo menos ya no les venden droga en la puerta del colegio. Hemos estado recorriendo en este último feriado por algunas arterias, tanto urbanas como rurales. Y nos hemos dado perfecta cuenta, es un tremendo accidente, sí. Al menos 2 fallecidos. Dijeron de comienzo que eran 3, más de 20 heridos en el accidente de tránsito que estamos observando en las tomas de nuestro fraterno Teleamazonas. A ver, Patricio Moncayo está con nosotros. De todo lo que estamos hablando, ¿qué le parece a usted lo más expectante, lo que requiere de una urgencia para establecer, digamos, Patricio, otras circunstancias que nos unan con el gobierno sin alejarnos por otros propósitos o despropósitos? Tenga la bondad. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. A mí me parece que hay que preguntarse no tanto cuánto cambió el gobierno como consecuencia de octubre, sino más bien hasta dónde octubre cambió al país. Yo creo que el problema no se centra exclusivamente en el presidente Moreno. El problema es que este sacudón que sufrió el país en octubre no ha sido debidamente asimilado, entendido. Yo creo, por ejemplo, que en octubre se confluyeron 3 tipos de crisis que no han sido resueltas. Una crisis de la economía, por ejemplo, estaba pendiente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en función de ese acuerdo se habían tomado medidas económicas, por ejemplo, la eliminación de los subsidios. Por otro lado, había un desborde de la protesta social. La protesta social que se produjo en octubre tuvo dimensiones, digamos así, desconocidas para la sociedad, y como consecuencia de eso se produjo un desconcierto ciudadano. Es decir, la gente no sabía qué pasaba y cómo afrontar esas manifestaciones de las movilizaciones indígenas. Por otro lado, en el ámbito político se advertía, por cierto, una debilidad del gobierno. El gobierno estaba acosado por distintos frentes, el frente económico,
el Frente Social, el Frente Político, se podía advertir que el radicalismo de izquierda había cooptado al movimiento indígena, es decir, el movimiento indígena comenzaba a identificarse con tesis muy radicales de la izquierda. También estaba presente en el ámbito político cómo enfrentar esos desbordes de la protesta social, cómo hacer uso, por ejemplo, de la fuerza. Se decía que el Estado tenía el monopolio del uso de la fuerza, pero octubre mostró que también la fuerza pública, el ejército, la policía, se sintieron de alguna manera desbordados por la situación. Se produjo y se ha producido y no ha cesado un ambiente de polarización. Es decir, es en ese contexto que cabe ubicar si es que nosotros como país hemos asimilado esa situación y cuáles son las amenazas que se ciernen sobre el país. Por ejemplo, el tema del gobierno, de la debilidad del gobierno, el tema de la ingobernabilidad democrática, el tema de la dolarización, el tema de nuevos estallidos sociales, porque no hay ninguna garantía de que no ocurra, no vaya a volver a producirse una azonada social como la que tuvo lugar en octubre. También el tema de la recuperación del correísmo en alianzas con la CONAIE y en concordancia táctica con fuerzas políticas y sociales que están sobre todo pensando en el 2021. Entonces, me parece que es necesario ubicar esta problemática en esa dimensión y no circunscribir el asunto a un tema, digamos así, coyuntural, inmediatista, electoralista. Yo creo que el país enfrentó una triple crisis que sigue vigente. Es decir, ¿cómo se va a manejar? Por ejemplo, se está discutiendo en la Asamblea el tema de la ley económica. Está presente el tema de la reforma electoral. Está presente, digamos, una serie de medidas que deben adoptarse con relación a los sectores rurales. Ha habido, digamos, hay de parte de este gobierno y de anteriores gobiernos una deuda con las provincias más pobres. Entonces, las amenazas a la democracia yo creo que son muy graves si es que no se logra adoptar acciones con relación a estas tres crisis que convergieron en octubre y que desde luego siguen provocando efectos, es decir, esas tres crisis no han sido resueltas. Sí. Entonces es muy posible que nuevamente la clase política, el Estado, la sociedad, nos veamos sorprendidos como nos vimos sorprendidos en octubre, porque en octubre la gente no sospechó que iba a desencadenarse el fenómeno que todos vivimos. Los partidos políticos estaban ausentes, el gobierno estaba enfrascado en toda esta dificultad de encontrar una salida a la crisis económica, los desacuerdos en el ámbito político, etcétera. Entonces, fuimos todos sorprendidos por la situación de octubre. Entonces, habría que
ver de qué manera es que podemos nosotros prepararnos de tal suerte de que en un futuro inmediato, puede ser el 2021 o más tarde, cualquiera del que sea electo en el 2021, puede enfrentarse nuevamente a estas azonadas sociales que tienen un trasfondo muy profundo, un trasfondo estructural. Andrés Páez, usted coincide. Está, por ejemplo, el tema étnico, Gonzalo. ¿Cómo enfrentar el tema étnico? ¿Cómo dar paso? ¿Cómo encauzar esas demandas de la CONAIE? ¿Qué le preocupa más del tema étnico? El tema étnico me preocupa los brotes racistas que se han dado de lado y lado. Es decir, hay que entender que en el Ecuador, históricamente, ha habido una deuda. Ahí sí somos un ejemplo en la tierra imbabureña. ¿Cómo está la...? Bueno, primero saludo a este extraordinario académico que es Patricio Moncayo. En segundo lugar, quiero hacer énfasis en que yo suscribo íntegramente las palabras de él. Sin embargo, quisiera añadir algo. El gobierno, aparte de hacer este análisis que Patricio Moncayo y el licenciado Luis Hernández lo han puesto en escena con una enorme suficiencia académica, también el gobierno tiene que pensar en lo que aparece en las pantallas de televisión todas las mañanas. Barrios enteros con cartelitos gritando, vean, nos están robando todos los días. La familia ecuatoriana se siente acosada. Gonzalo, otra cosa es el día a día de la gente. El gobierno tiene que pensar en qué es lo cotidiano de la gente. A la gente, claro que le interesa que se resuelvan todos estos problemas que, puestos en contexto, aterrizan en las necesidades primarias de las familias ecuatorianas. Entonces, yo creo que hay que nutrirse de estos análisis tan inteligentes como el del licenciado Hernández, como el de Patricio Moncayo, para aterrizar en la vida cotidiana de la gente. El señor que está cuidando los vehículos afuera, probablemente le interese un bledo si la deuda con la China es 6.700 o 30.000 millones. Ni siquiera sabe lo que es eso. Lo que le interesa a esa persona es parar la olla. Las necesidades de la gente tienen otra circunscripción. Las necesidades de la gente tienen que ver con quiero dar de comer a mis hijos. ¿Y ahí estamos ciegos? A mí me parece que al gobierno le falta aterrizar en eso. Es decir, tener medidas concretas que le permitan a la gente sentir que de algún modo le están protegiendo frente a estas amenazas. Está muy concentrado en el oro. A mí me parece no en la provincia. A mí me parece que el gobierno está tratando de resolver la crisis en su conjunto. Creo que hay que hacer todo lo que con tanta sabiduría han expresado Patricio Moncayo y Luis Hernández. Pero me parece que el gobierno también tiene que comenzar a entender que las necesidades primarias de la gente tienen otra connotación en lo cotidiano. La gente quiere parar la olla, quiere que sus hijos estudien, que le reabran la escuela comunitaria, que no le vendan drogas en la puerta del colegio a los chicos. Es decir, sí hace falta recoger toda esta sabiduría para aterrizar en lo concreto. Ese tiene que además ser un compromiso de la clase política en su conjunto para apoyar. Por ejemplo, lo del CNE, Gonzalo, quiero anticiparme, regáleme 30 segundos para esto. Adelante, por favor. Cuidado, el CNE se declara en periodo electoral, porque como sabe que hay un juicio político en curso, se declara en periodo electoral para que no les juzguen, porque eso dice la ley, que no pueden ser juzgados si están en periodo electoral. Y hay una propuesta de firmas recogidas para eliminar el Consejo de Participación. Entonces podría hacer una maniobra de esta semana, y yo creo que el CNE debe enfrentar estas designaciones equivocadas en gente verdaderamente indeseable en la función electoral. Pero al mismo tiempo la gente, ¿qué quiere? Llévala por la tamaína. Bueno, claro, la gente quiere que no le roben en las urnas, pues. La gente quiere que su alcalde sea el que tuvo más votos. Es decir, hay que entender qué es lo cotidiano de las personas. Y eso me parece que el gobierno le falta afinar. Y creo que en eso, por ejemplo, una buena comunicación podría abordar esos problemas para sintonizar con las necesidades más apremiantes de las personas. Creo que ese es un camino deseable y que los actores políticos pongamos también de parte para impulsar ese tipo de medidas. No se trata de que el gobierno fracase.
De lo que se trata es que al país le vaya bien, y mientras mejor le vaya al país, pues todos estaremos mejor. Pero sí creo que hay que tener una dosis de sensibilidad, tanto de los actores políticos como también del gobierno, para poder entender que lo cotidiano de la gente va más allá de las cifras, de las estadísticas, de la teoría, de los postulados doctrinarios. Lo cotidiano de la gente tiene que ver con necesidades primarias, apremiantes, mucho más cercanas al día a día de las personas. Entonces, si es que ese es el compromiso, pues creo que todos tenemos que nadar en esa dirección, todos tenemos que hacer un esfuerzo para darle impulso a estas iniciativas. Y bien lo de la reforma electoral, pues falta ahora afinar ciertos otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la inseguridad que vive la gente todos los días, y que, créame, Gonzalo, la gente ya está harta. No puede ser que vivamos a merced de la delincuencia como todos tenemos que sufrirlo día a día. Agradezco a nuestros Gonzalo. invitados. Muy buenos días. Viene, señoras y señores, una información de última hora respecto a la tragedia de esta mañana. Tenemos al teniente Edwin Parra en contados instantes en línea telefónica con nosotros. Usted prende noticias. Aquí. Al instante. Última hora. ¿Cuántos son los fallecidos y cuántos son los heridos en el accidente de tránsito en la Panamericana Norte? Señor Teniente Edwin Parra, muy buenos días y gracias por su excelente colaboración y oportuna más que todo. Muy buenos días. ¿Cómo está, Teniente? Muy bien, gracias. Al momento sí nos encontramos en el sector de Tanda, vía Tabacundo. Ya. Aproximadamente a las 5 de la mañana nos reportan de un volcamiento de un trans de Esmeraldas. A nuestra llegada con nuestras unidades de rescate y ambulancias constatamos el volcamiento, producto del cual hay 20 heridos que fueron transportados ya por ambulancias de diferentes instituciones, y adicional 2 fallecidos, una de sexo femenino y otra masculino. ¿Hay heridos un tanto graves? En el momento había 3 críticos que fueron inmediatamente transportados a casas de salud. ¿No tiene novedades de ese desenlace de estas 3 personas? Al momento no, deben estar ya en las casas de salud en la respectiva evaluación. ¿Cómo concibe usted, Teniente, ocurrió el insuceso? De lo que nos refieren los ocupantes del vehículo, que había una pérdida de frenos, por lo cual personal del CIAD está tomando procedimiento para determinar las causas. Al momento ya grúas están evacuando el vehículo para habilitar la vía. Sí, ¿estaba en dirección sur-norte o norte-sur? Venía desde Esmeraldas hacia Quito. Ya. 2 fallecidos. Dicen aquí que en las imágenes difundidas en la cuenta de Twitter creo que de un policía, la unidad accidentada es un bus interprovincial Trans Esmeraldas. El vehículo ha quedado volcado en la vía y está prácticamente destruido la parte delantera. El saldo ha sido bueno, el señor, de no permitir una tasa de fallecidos más angustiante, porque está destrozado el auto, según hemos podido contemplar en las tomas. ¿Alguna otra dificultad que tenga en este momento, Teniente? No, al momento, como le comentaba, personal de grúas está retirando el vehículo para ya posterior habilitar la vía. Las personas que estaban en la unidad han sido definitivamente retornadas a Quito. Sí, como le comentaba, venía desde Esmeraldas, San Lorenzo y posterior a Quito.
en las cuales, como le digo, están algunas personas todavía aquí en el sitio, pero las demás ya fueron, las que estaban heridas fueron ya transportadas en ambulancias a las diferentes casas de salud. ¿Cuántos cuerpos o destacamentos de efectivos bomberiles han intervenido hasta este momento? Ya, de parte del Cuerpo de Bomberos Quito nos encontramos 20 efectivos, adicional con 2 unidades de rescate, varias ambulancias y unidades de primera respuesta. Tenemos un buen equipo de ambulancias y de autobombas, ¿verdad? Así es, así es. Adicional en esto, como fue un accidente de magnitud, pues acudieron también otras ambulancias de otras diferentes instituciones. Bueno, en todo caso, han estado atendidas las víctimas. ¿Perdón? No, ya van a abrir la vía. Están preguntando los oyentes de nuestra emisora si la vía va a ser reabierta en cuestión de instantes. ¿Qué información tiene, teniente? Sí, al momento ya el bus está ya estabilizado, y por lo cual ya va a ser retirado por grúas. Aproximadamente unos 30 minutos, exagerado, que ya se habilita la vía. Usted ha sido muy amable en proporcionarnos esta información directamente desde el lugar del desastre. Gracias, teniente Edwin Parra, por la bondad de informarnos lo ocurrido en este accidente. Ok, a ustedes muchas gracias. Gracias, teniente. Calidad. Innovación.